Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda como siempre su amigo Adán JP y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de ADN de SEO Office, donde vemos el capítulo número 11 de nuestro curso Macros en Excel completamente desde cero. Así es, mis amigos, el día de hoy vamos a realizar una relación de facturas donde vamos a aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido desde el primer capítulo hasta este último. Este capítulo se va a dividir en dos partes, va a ser capítulo número 11 y capítulo número 12, y en el primero, que es este, vamos a ver la estructura base y los cuadros de entrada que necesita nuestra macro. En el segundo capítulo vamos a ver ya la programación eficaz que va a gestionar el contenido de nuestra macro. No te preocupes, tú ya lo vas a ver cómo vamos a manejarlo. De la misma manera, comentarte que estos dos últimos capítulos son los finales de nuestra primera temporada. A partir del capítulo número 13 estaremos iniciando nuestra segunda temporada, donde ahora sí vamos a profundizar verdaderamente en las macros, ya sea con los ejemplos que hagamos ahorita o con nuevos ejemplos, y bueno, vamos a hacer un sinfín de cosas ya más enfocadas. Toda esta temporada fue solamente para que tú entendieras cómo se manejan las macros. Ahora sí vamos a ver macros de verdad. Yo soy tu amigo Adán JP y comenzamos. Para iniciar, nos dirigimos al menú de inicio y seleccionamos nuestro programa Excel. En mi caso 2013, versiones anteriores te van a servir bien y sin problemas. Le damos clic en donde dice libro en blanco y se abre obviamente nuestra hoja de trabajo. Vamos a configurar primeramente nuestra hoja de trabajo para que podamos realizar las macros. Por el momento no abrimos pestaña desarrollador, estamos en pestaña de inicio. Voy a irme a la parte de abajo y donde me aparece el nombre de nuestra hoja, vamos a darle un clic derecho y vamos a cambiarle el nombre. Clic derecho, cambiar nombre, y vamos a ponerle con mayúsculas rel-fac, que quiere decir relación de facturas. Ya que lo tenemos así, damos un enter y listo. Nos vamos a posicionar en la celda A1, que es esta, y vamos a ponerle un título, por ejemplo, relación de facturas. Damos un enter y continuamos. Va a tener encabezados sobre las facturas que vamos a ingresar. ¿Qué datos podríamos obtener de estas facturas? Por ejemplo, sería el número de la factura, la fecha de la factura, el proveedor, por supuesto el importe. También va a tener un IVA, es un impuesto que se cobra en muchos países, yo creo que en todos los países, y considerando en España, por ejemplo, que es el 37% del público que ve estos videos tutoriales, vamos a incluir este impuesto, que es impuesto sobre la renta para personas físicas. Y te comento que si en tu país, como es el mío, que no cobran este impuesto, no te preocupes, que se va a poder programar para que en el caso de que no se ocupe, se llene con 0 y no va a haber ningún problema. Y vamos a poner el importe del IVA, después el importe del IRPF y después el total. Muy bien, ahora vamos a darle un poquito de formato para que esto no se vea tan plano. Aquí donde dice relación de facturas, vamos a seleccionar y lo ponemos primeramente en negritas. Recuerden que estoy en ventana de inicio, ponemos negritas y seleccionamos otro número, por ejemplo el número 20 que tenemos aquí. Proveedor, vamos a hacer un poquito más grande, más o menos así, porque los nombres de los proveedores por lo general son un poquito más largos, y voy a seleccionar desde donde dice número, voy a arrastrar mi mouse dando un clic, voy a seleccionar esta fila hasta donde dice total y vamos a ponerle un relleno color verde, más o menos así, y también que las letras me aparezcan en negritas, tal y como lo vemos aquí. Le damos clic aquí y ya aparecen en negritas. Ahora sí, vamos a hacer una cuestión de cálculos. Nosotros por medio de las macros vamos a ingresar el número, la fecha, el proveedor, el importe, el IVA y el impuesto IRPF. Vamos a programar entonces de manera independiente que nos calcule de cuánto es el importe del IVA, de cuánto es el importe del IRPF y de cuánto es el total. ¿Ok? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear fórmulas. En este cuadrito que tenemos aquí, vamos a poner lo siguiente. Primeramente el signo igual, porque vamos a empezar a escribir una fórmula, y la fórmula va a ser la siguiente. Esto es igual a D3, que el importe que aparezca aquí lo tome en cuenta. Entonces simplemente damos un clic aquí, ya se pone D3, lo puedes poner manual o simplemente le das clic donde dice aquí abajito importe, y eso se va a multiplicar ¿por qué, mis amigos? Por E3, que es el IVA. Damos otro clic aquí y listo, damos un enter y ya quedó la fórmula. Si nosotros damos un clic en esta fórmula, pues nos aparece aquí
en los cuadros de función que ya está incluida una fórmula, barra de fórmulas, y nos aparece la fórmula, exactamente lo que anotamos. Ahora el impuesto del IRPF, ¿cómo se calcula? Igualmente empezamos con signo igual. Al empezar con signo igual le estamos diciendo a Excel que vamos a empezar a introducir una fórmula. Así que signo igual, seleccionamos nuevamente el importe. Esto va a ser por el IRPF, ¿ok? Damos un enter y ya aquí aparece pues la fórmula que estamos aplicando. Y por último, el total va a ser lo siguiente: signo igual va a ser el importe más lo que calcule de IVA más lo que calcule de IRPF. Damos un enter y listo. De tal manera que cuando se llenen estos datos con las macros, esto lo va a calcular automáticamente. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el número de la factura, que sea la número 2. La fecha de la factura pues va a ser el día de hoy, que es 22 de mayo del 2014. El proveedor, no sé, que sea de NDC. El importe de la factura que sea, por ejemplo, 150. Observa lo que voy a poner aquí y lo que va a pasar del otro lado. 150 pesos y ya me calculo el total. De IVA va a ser el 16%. Ya me está calculando aquí el IVA, y el IRPF lo vamos a calcular nosotros también. Bueno, vamos a ponerle que es de 20, enter, y aquí lo está calculando nuevamente. Voy a borrar estos datos hasta aquí nada más, los que hemos programado no, para dar más formato a nuestra tabla. Para empezar, importe es una cantidad monetaria, así que yo selecciono la columna D. Desde aquí se selecciona toda la columna y le decimos que va a ser de signo de pesos. El formato de contabilidad, aquí le damos un clic. Muy bien, el IVA va a ser de porcentaje, le damos clic aquí en estilo porcentual, damos un clic y le decimos que nos agregue decimales, que nos agregue dos decimales, por ejemplo 1 y 2. ¿Okay? El IRPF igualmente es un porcentaje y le decimos que nos agregue dos ceros o dos decimales. El impuesto de IVA es moneda, le damos aquí signo de pesos o de moneda de contabilidad, listo. El importe del IRPF también es de moneda y el total también es de moneda, de tal manera que cuando yo ponga aquí en importe, por ejemplo 100, demos un enter, nos va a aparecer ya automáticamente. En IVA, si le ponemos 16, ya nos va a aparecer con dos decimales y el porcentaje. Y el IRPF, si le ponemos 20, enter, nos aparece igualmente porcentaje y dos decimales, y ya los cálculos también lo hace con estos pues decimales. Así que voy a borrar estos tres que yo he ingresado y nos aseguramos que aquí se hayan quedado, por supuesto, las fórmulas que hemos estado ingresando. Vemos que están ahí sin ningún problema. Ya tenemos el formato esencial de nuestra relación de facturas. Ahora sí vamos a pasar a las macros. Para empezar, nos vamos a la ventana de desarrollador y vamos a seleccionar Visual Basic. Y se abre nuestro Visual Basic para aplicaciones. Voy a tomar mi libro y lo voy a pasar de este lado para ir viendo las dos pues operaciones al mismo tiempo. Voy a hacer un poquito más grande esto. Y aquí tengo mi Visual Basic. Vamos a trabajar en este libro. Doble clic y se habilita nuestra macro. Vamos a empezar a escribir algo que ya conocemos, que son los datos importantísimos, los principales. Y para empezar, apóstrofo, y vamos a poner el nombre de la macro, que sea por ejemplo RELFAC, que quiere decir relación de factura. Otro apóstrofo creada por Adán JP, otro apóstrofo. ¿Y qué es lo que hace esta macro? Permite ingresar la relación de facturas de una empresa. Muy bien, damos otro enter y empezamos a escribir la macro. Ya sabemos, empezamos con sub, abrimos espacio, el nombre de la macro, que va a ser RELFAC, que tiene que ser exactamente igual a esta. Abrimos, cerramos paréntesis y damos un enter y se abre por supuesto nuestra macro. Vamos a dar un par de espacios, un par de enter para hacer espacio, y vamos a empezar creando un apartado. Recuerden los apartados. Este apartado se va a llamar inicio, que es el inicio de nuestra macro. Damos dos puntos, enter, y un espacio de tabulación para empezar a incluir todo el código que se encuentre dentro de inicio. Vamos a decirle que primeramente dentro de este libro va a buscar una hoja llamada RELFAC y que la seleccione. Por lo tanto, vamos a decirle que hay una hoja por medio de sheets. Abrimos, cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis abrimos y cerramos comillas y ponemos rel-fac, que es tal y como se llama nuestra hoja. Si se dan cuenta, aquí están las dos. RELFAC, que es lo que va a hacer punto select. Muy bien, damos un enter y después le vamos a decir que ya que se encuentra en esta hoja, pues seleccione una celda en especial, que va a ser la A1, que seleccione nada más este rango. O sea que al ejecutar esa macro, se seleccione desde ahí para empezarle a dar instrucciones. O sea que lo que va a hacer entonces va a ser buscar un rango. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos comillas dentro de los paréntesis y ponemos
vamos a 1.select, damos un enter y listo. Vamos a ver si funciona esta macro. Yo voy a poner el cursor de este lado, el foco del cursor más o menos por aquí, y si yo selecciono la macro, doy un clic aquí y después en play para ejecutarlo, nos damos cuenta que exactamente movió nuestro cursor de este lado. Hasta ahorita la macro va bien. Muy bien, vamos a crear ahora otro apartado. Hemos creado el apartado de inicio, que es el principio de la macro. Vamos a crear otro apartado y vamos a, en este apartado, a introducir por medio de ventanas de entrada lo que ya vimos en tutoriales pasados, pues lo que es el número, en otro la factura, en otro cuadro el proveedor, el importe, el IVA, el IRPF, y ya después vamos a calcular todo eso. Así que vamos a empezar por medio de número. Este apartado se va a llamar número fac. Damos 2 puntos y damos un enter. Dejamos un espacio para empezar la programación de esta macro y va a ser lo siguiente. Como es un cuadro, recuerden lo que debe llevar los cuadros. Debe llevar un mensaje, el mensaje que le va a aparecer a nuestro usuario. Vamos a poner mensaje, esto es igual a, abrimos, cerramos comillas, y dentro de esas comillas vamos a poner el mensaje. Ingrese el número de la factura, damos un enter y también va a tener un título. Título, esto es igual a, abrimos comillas, y ese título va a ser número de la factura. Como es el título va con mayúsculas, damos un enter y después vamos a decirle que va a tener un defecto. El defecto va a ser igual a 0. Recuerden que los defectos van a ser los que ya nos van a aparecer preestablecidos. Ahorita vamos a ver cómo funciona, y va sin comillas. Y después vamos a crear el cuadro que va a aparecer incluyendo estos datos. ¿A qué me refiero? Vamos a crear una variable que se llame nFactura. nFactura quiere decir número factura, pero tiene que ser distinto a lo que tenemos aquí arriba, por eso nFactura. Esto es igual a, ¿qué es igual, mis amigos? A un input box. Recuerden que al poner input box nosotros nos estamos refiriendo pues a un cuadro, que con esto se genere un input box, un cuadro que se va a llamar nFactura. Abrimos, cerramos paréntesis, y ¿qué va a contener ese cuadro? Pues va a contener estas 3 variables que hemos creado: mensaje, título y defecto. Por lo tanto, vamos a poner dentro de esos paréntesis mensaje, coma, título, coma y defecto. Damos un enter para separar y listo, ya está ahí creado nuestro input box, y le vamos a dar una condición. Esta condición se va a marcar por if, ya lo vimos en tutoriales pasados, y ponemos nFactura igual, y entre comillas ponemos 0, then go to número fac. ¿Qué estamos poniendo aquí, mis amigos? If es una instrucción condicionante, es una condición que dice así: si nFactura, ¿qué es nFactura? nFactura es nuestro cuadro, es igual a 0, entonces vas a ir a donde, mis amigos, a número factura, o sea que vuelva a ejecutar esto, porque no queremos que nos pongan un 0 en la factura. Debe de aparecer cualquier número menos 0. Si no es 0, va a continuar. Vamos a hacer la prueba, damos un play y ya nos aparece número de la factura tal y como dice el título con mayúsculas. Después ingrese el número de la factura, que es el mensaje, y después el defecto, que ya nos aparece aquí 0. Después vamos a escribir aquí un número. Si lo dejamos, por ejemplo, en 0, le damos clic en aceptar, va a volverse a ejecutar el cuadro las veces que sean necesario hasta que ya no se cumpla esto. De tal manera que si el número de la factura es la 150 y le damos clic en aceptar, pues ya continúa la macro. ¿Por qué no hace nada más? Porque ya no hay nada más aquí abajo. Así que ahora, después de ese cuadro, ¿qué va a aparecer? Pues va a aparecer otro cuadro que lo vamos a representar por medio de otro apartado que va a ser para ingresar, ¿qué, mis amigos? La fecha. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí fecha fac, así se va a llamar obviamente nuestro cuadro, o bueno, este apartado. Damos un espacio para que toda la programación quede alineada y vamos a incluir exactamente lo mismo. Va a tener un mensaje, va a tener un título, damos un enter, vamos a ponerle un defecto, y aquí vamos a ver algo muy peculiar. No lo habíamos visto, pero lo vas a aprender el día de hoy. En defecto podemos poner un número o podemos poner una instrucción. Vamos a poner defecto es igual, sin comillas, ya saben, los defectos van sin comillas. Podemos poner date, y con poner date nos va a aparecer automáticamente la fecha del día de hoy, ¿vale? Y después le vamos a crear el input box, nuestro mensaje, que va a ser por medio de una variable, y esa variable va a ser, no sé, fetch fact. Vamos a incluir, y vas a aprender una condicionante nueva: if is date, abrimos, cerramos paréntesis, fetch fact igual a false,
then go to fecha fact. ¿Qué estamos diciéndole aquí, mis amigos? No se asusten, esto que ven aquí prácticamente, mis amigos, es lo mismo que tenemos aquí arriba. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí nos está diciendo como si estuviéramos hablando en inglés. Ya saben que en inglés es un poquito al revés el lenguaje, no es lo mismo la casa azul que la azul casa, ¿ok? IF quiere decir sí, es falso que fecha fact, o sea, nuestro cuadro sea un dato, entonces vas a ir a fecha fact y vas a volverte a ejecutar. Es exactamente lo mismo, pero con la condicionante false o false, que quiere decir falso. Si no es un dato, si ese dato es falso, si no es un dato de fecha, entonces vas a volverte a ejecutar, ¿vale? If is date fetch fact, si es un dato, nuestro cuadro de texto está bien, pero si es falso, entonces te vas a volver a ejecutar, ¿vale? Esto es muy parecido a esto, simplemente que aquí se utiliza false y también se utiliza true, que quiere decir verdadero. En este caso es falso. Le estamos diciendo que si esto es falso, entonces pues te vuelves a ejecutar. No podemos poner lo mismo pero con true. ¿Por qué? Porque si entonces es verdadero, al ponerle aquí que si es verdadero vuelve a ejecutar fetch fact, va a crear un ciclo y va a crear un bucle de tal manera que no podamos continuar. Por eso simplemente basta con especificar, mis amigos, que es falso, ¿ok? Si es falso, si no se cumple que sea una fecha, entonces te vuelves a ejecutar. Si es una fecha, si está bien, entonces continúas, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Damos un play, ingrese el número de la factura 150, ingrese la fecha de la factura y se dan cuenta, mis amigos, que aquí ya nos aparece la fecha del día de hoy, 22 de mayo del 2014. Por lo tanto, está perfecto. Esto funcionó gracias a Dale. Le damos clic en aceptar y claro, no pasa nada. Pero si yo vuelvo a ejecutar y le ponemos número de la factura 150, fecha de la factura y le cambiamos aquí y le ponemos, por ejemplo, cualquier cosa, ponemos un hola, le damos clic en aceptar, se va a volver a ejecutar porque no es una fecha válida. Si le ponemos puros números así, le damos clic en aceptar, se va a volver a ejecutar porque no es una fecha válida. Hasta que tú pongas una fecha válida, por ejemplo, como el 27 de septiembre del 2014, un ejemplo, le damos clic en aceptar, ahora sí nos la acepta, porque aquí le estamos diciendo que la fecha es correcta, continúe, pero si es falsa la fecha, si no es una fecha bien, entonces se vuelva a ejecutar. Vamos a volver a ejecutar porque te quiero mostrar algo. Vamos a darle clic en play. Ingrese el número de la factura, 150, y aquí ingrese la fecha de la factura. Ustedes no han de ver nada raro, seguramente. Se dan cuenta que es la fecha del día de hoy gracias a este prefijo que es date. Nos está apareciendo sin ningún problema, 22 de mayo del 2014. Pero posiblemente si tú estás utilizando versiones para Mac en inglés o en Windows en inglés, o que hayas adquirido tu Office en una página, ya sea legal o ilegal, que sea de algún sistema europeo, te está apareciendo la fecha de una manera completamente diferente. Primeramente te va a estar apareciendo el mes, después el día y después el año. Esto es porque ya tienen el formato europeo, pero se puede hacer para que aparezca en el formato americano que nosotros utilizamos. Por lo tanto, si quieren hacer eso, no es mi caso, pero si lo quieren hacer, vamos a hacer lo siguiente. Después de poner el input box, que es este, vamos a dar un enter y vamos a decirle lo siguiente: fetch fact es igual, y vamos a usar la siguiente instrucción: si date, abrimos y cerramos paréntesis, y vamos a decirle que ese si date va a tener un día y ese día va a incluir lo siguiente. Se va a aplicar, ¿a qué se va a aplicar? Abrimos, cerramos y paréntesis, se va a aplicar a fetch fact. Después de eso vamos a escribir un signo de ampersand y luego otro, o sea, abrimos doble signo de ampersand. Dentro de esos signos de ampersand vamos a abrir doble comilla y después vamos a poner una diagonal así, y con esto estamos diciendo que esta fecha, o sea que este cuadro fetch fact va a tener una fecha que se va a formatear de la siguiente manera. Primero va a aparecer el día, este día se va a aplicar a este cuadro que es fetch fact y va a tener una separación en diagonal. Para poner la separación en diagonal se va a tener que escribir todo esto. Después de esto, ¿qué va a continuar después del día? Se va a poner el mes, por lo tanto se escribe month, en inglés quiere decir mes, abrimos, cerramos paréntesis para decirle a qué se le va a aplicar ese mes, pues igualmente a fetch fact, que es nuestro input box, fetch fact. Muy bien, mis amigos, y después por lógica se abre y se cierran
ampersand, se abre y se cierran dentro de esos ampersand las comillas, y entre las comillas el signo de diagonal. Ya tenemos el mes, y ahora pues ¿qué sigue? El año. Como se escribe año, se escribe year en inglés, por lo tanto nuevamente se abre y se cierra paréntesis. ¿A qué se le va a aplicar? Pues se le va a aplicar a lo que es nuestro input box, que se llama fetchFact. Como ya no continúa ningún dato más, ya no se ponen ni los ampersand, ni las comillas, ni la barra inclinada para denotar esto. Al hacer esto, mis amigos, si están en otro sistema, por ejemplo en el sistema europeo, cuando ejecuten la macro, le den clic en play, ingrese el número de factura 150, ingrese la fecha de la factura, les tiene que aparecer de esta manera, ya bien corregida. Así que yo se lo voy a dejar por causas de seguridad. Donde sea que vayan a ejecutar esta macro, siempre les va a aparecer así la fecha, primero el día, después el mes, y ya después pues el año. Muy bien, cerramos la factura, bueno, le damos clic en aceptar y continuamos. Ya pusimos entonces, mis amigos, la fecha de la factura. ¿Qué sigue después? Sigue el proveedor, así que nos vamos de este lado, vamos a dar un espacio y vamos a escribir proveedor fac, dos puntos, damos un enter, un espacio, y vamos a decirle que obviamente tengo un mensaje. Damos un enter, después va a tener que obviamente un título, después va a tener un defecto también, y todo esto va a estar en un input box que se va a llamar profac, que quiere decir proveedor factura. Esto es igual a que, mis amigos, ya saben, a un input box, que es precisamente para crear el cuadro. Abrimos, cerramos paréntesis y ponemos todos los datos que hemos generado, y después vamos a poner aquí if, una condición, sí. Vamos a ver otro tipo de condición. Profac es igual, y ponemos comillas y no dejamos nada entre las comillas, then go to proveedor fac. ¿Qué le estamos diciendo aquí a nuestra macro? Si proveedor fac, o sea nuestro cuadro que se va a abrir, es igual a nada, si la gente no pone nada, entonces vas a volver a ejecutar este cuadro que se llama proveedor fac, que aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ejecutar a ver si funciona. Demos un play, ingrese el número de la factura 150, el nombre, la fecha de la factura, perfecto, ingrese el proveedor. Si yo no menciono aquí absolutamente nada, le damos clic en aceptar, pues se vuelve a ejecutar el cuadro. Pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, ADNDC, va a continuar sin ningún problema. ¿Qué sigue, mis amigos? Sigue el importe, así que vamos a crear otro cuadro para el importe. Aquí vamos a ver otro tipo de condicionante. Vamos a ver lo siguiente, por ejemplo, vamos a ponerle importe base, que es la base de la factura. Va a ser un mensaje, después va a tener un título, va a tener un defecto, y le vamos a decir que el cuadro se llame imp base if is numeric, abrimos, cerramos paréntesis, imp base es igual falso, then go to importe base. Aquí le estamos diciendo que si es falso que importe base sea numérico, entonces me vas a regresar a ejecutar nuevamente este cuadro, ¿ok? Importe base, imp base es precisamente nuestro input box, pero si es numérico, si eso es falso, si es verdad que no es numérico, entonces vas a regresar a cumplir esta gestión. No se me vayan a confundir con el if y este tipo de asignaturas que es isNumeric, en este caso isDat, que quiere decir que si es falso o es verdadero, ¿ok? Aquí le vamos a llamar condicionantes falsas o verdaderas. Entonces esta es una condicionante falsa. Si la condición se está cumpliendo, entonces se regresa. Si no se cumple, puedes continuar. Si es falso, cuando escriban algo, entonces te vuelves a ejecutar. Si no es numérico, esto en pocas palabras quiere decir, si el dato que me estás dando no es numérico, entonces te vuelves a ejecutar. En este otro caso, si no es una fecha, entonces te vuelves a ejecutar, ¿ok? Pero a este input box le vamos a poner otra condición, una condición simple. Esta es una condición compuesta, la de isNumeric. Ahora, la condición simple va a ser si nuestro cuadro, que es imp base, es igual a 1, then go to. Listo, ahí está. Le estamos diciendo que si el import es igual a 1, entonces también te vuelvas a ejecutar. No puede haber facturas que solamente tengan un peso, un dólar, un euro. No, 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 no. Tiene que ser mayor que 1 o distinto a 1, ¿vale? Vamos a ejecutar a ver si funciona. Damos un play. Ingrese el número de la factura 150. Ingrese la fecha de la factura. Ahí está. Ingrese el nombre del proveedor ADNDC y importe base de la factura. No me está apareciendo el mensaje, mis amigos, y eso es porque hay un error. Si le damos cuenta, aquí lo nombramos mensaje, pero dentro del input box lo escribimos mal, por eso no me aparece. Vamos a ver de todas maneras si nos funciona el cuadro. Importe base de la factura, que sea por ejemplo 1, si le doy a aceptar, se vuelve a ejecutar. ¿Por qué, mis amigos? Porque aquí lo dice. El importe va a ser de 100, le damos clic en aceptar
y listo, continúa. Vamos a corregir aquí, se tiene que escribir exactamente igual que acá. Vamos a ponerle mensaje, ahí está. Si nosotros volvemos a ejecutar todo, ya nos debe de aparecer ahí. Ingrese el número de la factura, 150, bueno, ahí está el número, la fecha, el nombre del proveedor, ADNDC. Y ahora sí, introduzca el importe de la factura, 150 y aceptar. Perfecto, ya tenemos el importe base. Vamos ahora con qué otro apartado, el IVA. Y para finalizar en IRPF, así que vámonos con el IVA de este lado. Vamos a ponerle IVA tipo, o sea el tipo del IVA, dos puntos, enter, damos un espacio y escribimos mensaje. Después va a aparecer un título. Este título va a ser igual a que, mis amigos, vamos a poner un título, un defecto. Pónganle el defecto que se encuentra en su país. En mi caso, en México, es del 16% el IVA. Vamos a ponerle entonces un generador del input box que se llame IVATIP. Este IVATIP va a ser igual a un input box y este input box va a tener una serie de características que son las mismas que hemos escrito aquí en las variables. Y le ponemos una condición, if, que quiere decir si, igualmente is numeric, abrimos, cerramos paréntesis, ponemos el nombre del input box que es IVATIP. Si esto es igual a falso, si eso es falso, then go to, ¿a dónde, mis amigos? A IVATIPO. Damos un enter, comprobamos, damos un play, ingresa el número de la factura, 150, fecha de factura, perfecto, ingresa el número del proveedor, ADNDC, introduzca el importe de la factura, 150 pesos, introduzca el IVA de la factura sin signo de porcentaje, 16%. Si le doy a aceptar, seguramente continúa, pero vamos a ver si le ponemos con número, o cualquier otra cosa. Adán, aceptar, se vuelve a ejecutar porque se está cumpliendo esto, está siendo falso, no es numérico. Por lo tanto, si le ponemos 16, damos clic en aceptar, listo, continúa sin ningún problema. Damos un enter y continuamos por el último que nos hace falta, que es el impuesto sobre la renta para personas físicas. Esto no los vamos a calcular, ya que la hoja, cuando se vacíe aquí toda la información, pues se va a rellenar automáticamente. Así que vamos con el último apartado, mis amigos, que va a ser IRPF tipo, así le vamos a llamar. Damos un enter, espacio y mensaje es igual a, abrimos comillas, ponemos el mensaje, introduzca el IRPF de la factura solo si lo hay, o sea, si es que hay, si no, que no ponga nada, ¿ok? Le damos un clic en fin y enter. Va a tener un título IRPF, enter, defecto. Creo que en España no me hagan mucho caso, pero creo que es del 20%, así que vamos a ponerle un 20 y vamos a ponerle lo siguiente, que crea un input box llamado IRPF tip, que quiere decir IRPF, que es el impuesto, el tipo de impuesto, es igual a un input box. Damos un enter y le ponemos la condición que si es numérico, pues adelante, si no, que se regrese. If is numeric, abrimos, cerramos paréntesis, ponemos en el paréntesis el input box que es IRPF tip. Si eso es falso, si no es numérico prácticamente, entonces tengo to IRPF tip. Si al final de cuentas esto es falso, si no es numérico, entonces te regresas y vuelves a ejecutar IRPF tipo. Vamos a probarlo, damos un clic en play, ingresa el número de la factura, 150, la fecha de la factura, el nombre del proveedor, ADNDC, introduzca el importe de la factura, 150 por ejemplo, el tipo de IVA está en 16, está bien, damos simplemente un enter y el IRPF nos está tomando el defecto del cuadro anterior, no nos está respetando el 20. ¿Por qué, mis amigos? Porque está mal escrito. Qué bueno que me salen estos errores, porque seguramente a muchos de ustedes también les va a salir y sepan corregirlo. Si le damos clic en aceptar, pues obviamente se va a cerrar y va a continuar. Pero vamos a ver si ponemos aquí una letra. Jajaja. Le damos clic en aceptar y pues se vuelve a ejecutar porque nos está cumpliendo la condición de que debe de ser numérico. Así que si le dejamos en 16, lo va a aceptar. ¿Ok? Vamos a corregir esto. Defecto. Ahí está, y defecto. Si ahora ejecutamos, lo malo es que se tiene que volver a ejecutar la macro desde el principio. Ingresa el número de la factura, 150, la base, el proveedor, el importe de la factura, el tipo del IVA del 16 y el tipo IRPF. Está perfecto, ya ahora es del 20. Damos clic en aceptar y listo. Ya se ha generado perfectamente bien. En nuestro siguiente video tutorial vamos a programar todo esto para que cumpla las funciones que nosotros queremos. Vamos a vaciar toda la información que se capturó en cada cuadro y se va a vaciar de este lado, ¿ok? Así que no se desesperen, yo los voy a ver en el siguiente video tutorial. Recuerden una cosa, mis amigos, ojalá se puedan suscribir a nuestro canal de ADNDC Tutoriales para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y
Igualmente en nuestro Facebook para que te lleguen las notificaciones del material adicional. Síguenos en Twitter @ADNDC, o si quieres un trato más personal @AdanJP para que llegue directamente conmigo, y también en Google Plus, donde nos puedes seguir como ADNDC Tutorial y puedas ver pues los últimos tutoriales, materiales y demás que vamos publicando. Así que sin más por el momento, yo soy tu amigo AdanJP y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao, chao.